tal, amigos del equipazo? Pues en esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a Rafal Smolinski, autor de Lo mejor de nuestras vidas. Son una serie de cuentos, cuentos muy interesantes, muy bien escritos, muy entretenidos. Y Rafal, lo primero que te tengo que preguntar es si son muy autobiográficos. Una gran parte de los cuentos, sí, definitivamente sí. Sí, Son explica un poco eso. Ajá, definitivamente muchos cuentos son inspirados por momentos de mi vida, claro. de mi vida en familia, algunos, de los primeros cuentos principalmente, echan manos de mis recuerdos, de mi infancia, de los países que visité. Sí, definitivamente hay mucho de autobiográfico en los primeros cuentos. No puedo decir de los últimos cuentos de la colección, porque esos pues, son de un carácter completamente diferente. Para ustedes, amigos del equipazo, les cuento que Rafael Ludwig Smolinski Kurek nació en Słupsk, Polonia. Vive en México desde 1983. Es médico, especialista en cirugía general con una maestría en investigación clínica y una especialidad en métodos estadísticos por el CIMAT. Pero además ha compuesto música. Nada más dos sinfonías para orquesta sinfónica y dos cuartetos de cuerda. También tiene varias publicaciones de libros de cuentos y ha ganado premios por algunos de ellos. ¿Qué tienen que ver la medicina con la literatura? La medicina con la literatura, híjole, no es una pregunta fácil. No. A simple vista, parecería que nada. Sin embargo, sí hay médicos que escriben, que relatan sus vivencias. Creo que depende mucho de la persona. eh, Escribir lo que hacemos, escribir nuestras vivencias, lo que sentimos, creo que eso es lo que nos hace hacer la vida más llevadera. Sin embargo, a simple vista me parecería que la relación entre medicina y literatura, o sea, narrativa, hablar de narrativa, hablar de cuento, hablar de novela y medicina, no tienen mucha relación, sinceramente. Eso es lo que yo pienso. Como decía al principio de esta conversación, Rafael, además de la cirugía, además de la literatura, hay un parentesco de Rafael Smolinski, o hay una práctica más bien al grado de componer sinfonías con la música. Pero no solo eso, sino que de repente veo a Wagner aparecer en varios de los cuentos narrados aquí en Lo mejor de nuestras vidas. Mahler, Gustav Mahler aparece de hecho en varios de los cuentos, hay varios pasajes musicales. Sí, Wagner aparece en el El de, holandés volador, por el holandés errante, claro, 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 exactamente, claro. Y Mahler aparece en algunos otros. Sí, en sí, sí. varios cuentos, Entonces, exacto. Mahler es su favorito, ¿o no? Depende, pero alguien muy importante, o sea, en realidad aprecio mucho su música y estoy muy íntimamente ligado a la música de Mahler, ¿no? A sus sinfonías. Eh, es algo inspirador, Claro. definitivamente. ¿Por qué se llama el libro Lo mejor de nuestras vidas? Es uno de los cuentos de la colección, el penúltimo de los Ujú. cuentos, se llama Lo mejor de nuestras vidas. Es una fantasía, es una reflexión acerca de aquello que es importante. Creo que tiene mucho que ver con niños. En muchos de los cuentos hay uno de los temas recurrentes que se repite es la relación de los padres con los hijos, de un padre con sus hijos, y las preocupaciones del padre por llevar una buena relación, por tratar de dejarle a sus hijos algo bueno, por tratar de enseñarles algo. Creo que eso aparece en muchos de los cuentos y es una idea pues que me persigue de alguna forma. Claro. Eh, lo mejor de nuestras vidas es una fantasía acerca de lo que ocurre después de la muerte. Eh, es una forma de darle sentido a las cosas. Creo que ese es el motivo del título, lo mejor de nuestras vidas. En el caso del holandés volador, es muy sorprendente porque va uno como de una especie de realismo en los cuentos previos al holandés volador, y luego de pronto llega el holandés volador
y se encuentra con una ficción que Ah, es inesperada. Cuéntanos un poco del holandés volador, de por qué este contraste con los otros cuentos, de dónde nace el holandés volador y su ficción y los otros. sí, por supuesto. Sí, como usted misma señala, sí, los primeros cuentos tienen partes de cosas autobiográficas, Sí. algunas cosas echan mano de la historia, otras echan mano de mis propias vivencias, de mis propios recuerdos, de los lugares que visité. Y el holandés volador surge como una idea acerca de las grabaciones de las cajas negras de muchos aviones que se han accidentado. Esa fue la primera idea. De hecho, al final hay fragmentos en el cuento donde se cita textualmente una de esas grabaciones de un avión siniestrado de las aerolíneas polacas LOT, Ajá. en las cuales, curiosamente, las últimas palabras del piloto mencionan dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy, adiós, hasta luego, nos morimos. Sí, estas son las Sí, últimas palabras del final. piloto, cuando en realidad ven que es inevitable que se van a estrellar, ¿no? Sí, Y esas palabras son verídicas. Existe, de hecho, una grabación en YouTube, cualquiera lo puede encontrar. Lo curioso es que el tono del piloto es como si es jovial, es completamente jovial, es como si el encuentro con la muerte fuera algo como si fuera una broma. sí, Eh, en vez de escuchar gritos, en vez de sentir la desesperación de esa gente que está a punto de morir, lo que escuchamos es una despedida, como si en realidad se fueran a dormir. Entonces, fue algo que me impresionó y a partir de ahí fui hilando varias cosas. Eh, Apareció la música de Wagner, el título del holandés volador, la leyenda, el tema de la ópera del holandés volador, y tratar de reunir esas ideas aparentemente inconexas. Surgió la trama del cuento, ¿no? Una especie de holandés volador, literalmente volador, pues sí, sí, porque el holandés volador, el holandés errante era un navegante, ¿no? Vagaba en su barco, ¿no? En su barco encantado, pero este holandés volador es literalmente una especie de espíritu que persigue el eterno femenino de Goethe, pero lo hace en un avión. Sí, o sea, trata de conquistar mujeres y trata de lograr sus propósitos. sí, Entonces, ese es más o menos el origen de este cuento, ¿no? Pero lo primero que me llevó a pensar en eso fueron las grabaciones de las cajas negras y precisamente de este avión del LOT, de las aerolíneas polacas que se estrelló. y este individuo en los aviones que se estrellan no muere porque ese es el guiño con el holandés errante, ¿no? Exactamente. Ok, Exactamente. ok. Igual que en la leyenda original, el Ajá, holandés errante, la única forma de que pueda salvarse es si encuentra el amor, si encuentra una sí, mujer que sea capaz de compartir su muerte. sí. Ella tiene que morir Entonces, para estar con él. exactamente, Ajá. exactamente, es la única forma en que su espíritu pueda liberarse. Entonces, es una forma de llevar a nuestros tiempos y a las catástrofes aéreas esa leyenda, esa historia. Y la ópera de Wagner. Claro. Cuando empecé a leer este otro de Anochecer, de pronto dije, este está inspirado indudablemente en lo que nos está pasando actualmente, en la pandemia de COVID-19, pero luego hay una irrupción muy traviesa y muy oportuna también de la ficción, Así es. una ficción bastante atrevida. Entonces, sí, efectivamente, tiene que ver con la pandemia, con el de COVID-19 que estamos viviendo actualmente. Definitivamente, Ok, definitivamente. De hecho, ese cuento se escribió en 2020, justo cuando la pandemia estaba en su apogeo, cuando existía el miedo de la gente, claro. cuando los médicos teníamos que hacer frente al problema, o sea, mientras todos se quedaban en sus casas, los médicos tenían que salir y hacerle frente, ¿no? O sea, era diferente la vida de los médicos que la vida de la gente, ¿no? Que se quedaba en sus casas. Entonces, el cuento es muy breve y Sí, trata de plantear las cosas. Otra vez hay niños involucrados y se trata de contrastar las cosas, ¿no? Hubo un momento en que pensábamos en que todo esto está saliéndose de control, ¿no? La gente se ujú. está muriendo, el virus parece que va a mutar. eh, Teníamos miedo, todos teníamos miedo, yo creo.
Y definitivamente el resultado, la lógica del cuento era que la única forma de detener la enfermedad y la expansión de la enfermedad para no acabar con toda la humanidad era aislar a aquellos que todavía no estaban enfermos, ¿no? Y Sí, separar a la humanidad en aquellos que estaban condenados a morir y aquellos que tenían oportunidad de salvarse. sí, nada Sí, más el que cuento la es, separación y no vendamos trama es bastante radical, sí, sí, ¿verdad? definitivamente, definitivamente. Hablando de niños, la Colombia que quedó en mis ojos me suena muy autobiográfico, no lo sé, pero también aparecen niños y es un cuento de una profunda ternura. Así es. Sí, de hecho, es real, es 100% real. Ujú. La figura de acción del hombre bestia es real, lo tengo todavía. Y mi Ah, amigo, sí, y mi amigo Claudio, es real también. O sea, todos ok. los personajes son reales. Nada es inventado, es 100% autobiográfico. Todo esto sucedió. Yo no sabía quién era él hasta que me di cuenta y ya cuando era mayor, ¿no? Cuando ya estaba aquí, cuando ocurrió el atentado, ¿no? El asesinato, pues, de Claudio Galán. Ajá, Y es cuando yo relacioné las cosas y me di cuenta en ese momento, caray, oye, pues se llama igual, es él. sí, claro. Sí, ese cuento es muy bonito. Todos, en realidad, todos los cuentos brillan por su independencia el uno del otro. Son Ujú. diferentes. En algunos la presencia de la ficción es evidente, en otros no tanto, Ajá. y en otros definitivamente no existe. Eh, pues algo que decirles a nuestros amigos del equipazo respecto a la lectura de lo mejor de nuestras vidas. Yo solo puedo hacer, puedo recomendárselos porque la verdad es que los cuentos me gustaron mucho y además la narrativa es fresca, es fácil de leer en el mejor sentido de la palabra, pero están muy bien escritos, incluso para aquellos que no conocen a Mahler o a Wagner, no les va a ser difícil los cuentos en los que se alude a ellos, ¿no? En realidad no es, incluso van a ser ilustrativos, me parece, pero sin ser pesados en Claro, la... Ujú. claro, claro, claro. Ojalá y descubran el gusto por estos compositores. Sí, definitivamente están presentes en el Mahler, sobre todo en muchos de los cuentos. Ok. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Hay alguna de poner los cuentos en el orden en el que están? Por cierto, que el del hombre, el del primero, también me gustó mucho. Es un cuento, híjole, el final duele un poquito, no lo quiero decir, por supuesto, pero el cuento es, aún con eso, de una gran ternura. ¿Cuál, perdón? El primero de los cuentos, no me acuerdo cómo se llama, Los Los niños niños de de Varsovia. Varsovia. Ajá. Los niños de Varsovia, Sí, sí, así sí, sí, es. sí, qué impresionante, porque además viene pues de un hecho que realmente sucedió. Por supuesto. Por Ujú, supuesto, de hecho, el primer cuento también recoge cosas de mis recuerdos, de mis vivencias. De hecho, reúne dos periodos históricos de Polonia, ¿no? El periodo de la República Popular de Polonia, es decir, los años 80, los tempranos años 80, cuando la vida en Polonia era completamente diferente de lo que es la vida actual y que es ujú, la vida que me tocó a mí vivir en mi infancia. De hecho, hay un pequeño cameo ahí en ese cuento en el cual aparece una familia que se sube a un taxi con un par de violines y un niño. ujú. Definitivamente ese niño soy yo. Ok, sí, claro, porque Sí. los papás de Rafael Smolinsky, papá y mamá, ambos Ajá, son violinistas. Es esta familia que se va para México. exactamente. Ajá, claro, Sí, claro. es nada más la aparición de nosotros como personajes, aunque no tiene nada que ver con el desarrollo del cuento. Sí, 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 solamente fue algo que vio el personaje central, ¿no? Exactamente, Muy bien. exactamente. Y después nos trasladamos vía recuerdo a otro tiempo histórico de Polonia, obviamente la guerra, el holocausto y principalmente el levantamiento de Varsovia. Un periodo, una subhistoria, como una pequeña historia dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que Ujú, era un levantamiento civil de los polacos durante la guerra. Era algo polémico,
porque gente que no estaba preparada para pelear decidió levantarse y empezar a pelear, y con todas las consecuencias que eso trajo consigo. Sí, el reclutamiento de niños, Sí, qué ahí, terrible. así es. Ujú. Pues Rafael Smolinsky, muchísimas gracias por el libro, gracias por haber conversado con el equipazo. Una recomendación al Un equipazo, por placer. supuesto, para leer lo mejor de nuestras vidas, de Lectorum en la colección LD Books. Se puede conseguir en cualquier lado prácticamente, tiene muy buena distribución Lectorum, ¿cierto? Así es correcto. Bien, pues Correcto. muchísimas gracias, Muchas doctor. gracias. Un placer, un Doctor, placer. músico y escritor Rafael Smolinsky, muchas gracias. Muchas gracias. Un Hasta placer, ¿eh? luego. Gracias, hasta luego.